Seguimos acá en Canal 24 Horas y ahora vamos a hablar de algo que le importa mucho, sobre todo a los padres, la violencia escolar. Algunos episodios nos han llamado la atención durante estas últimas semanas y vamos a conversar de eso, Valentina. Sí, justamente en el Darío Salas y en el Instituto Nacional hubo casos de denuncias de violencia y estamos hablando de profesores que hablaron que hubo problemas hacia ellos. A una profesora la rociaron de benzina, profesores que no quieren hacer clases. Vamos a abordar este tema con Cristina Moraga, trabajadora social y académica de la UTEM. ¿Cómo estás, Cristina? Gracias por venir acá Semana 24. Vemos estos casos en los liceos de Santiago. Tú que trabajas en el tema, ¿lo ves presente a nivel nacional? ¿A nivel de qué tipo de colegios se están dando estas situaciones de violencia hacia los profesores? Mira, en primer lugar, a mí me parece que no es del todo correcto circunscribir la violencia a los colegios. La violencia es un tema que atraviesa la sociedad y que es parte del modelo económico también que tenemos, donde se estimula la competencia, muchas veces quitando de por medio la empatía, por ejemplo. Donde también en este modelo tenemos desigualdades que van generando también cierta violencia como respuesta, pero también la violencia está presente en la propia desigualdad. Te fijas cuando en una población la gente no tiene acceso ni siquiera a una vereda de buena calidad, eso es violencia social. O sea, estamos en una sociedad de un contexto más violento y esto se está replicando en todo ámbito, no hay que hablar solo de los colegios. Claro, yo creo que decir que en los colegios hay niños violentos es incorrecto. Y esas visiones que son más bien sesgadas y que son más bien reduccionistas ayudan de alguna manera también a criminalizar al movimiento social. ¿Te fijas? Porque entonces decimos, bueno, los estudiantes del Darío Salas son delincuentes. Claro. No lo digo yo, lo dijeron varias personas durante esta semana, ¿no es verdad? Varias autoridades incluso. Pero creo que esa es una forma equivocada de mirar este tema, porque no nos hace tomar conciencia de la violencia que todos los días y a cada rato estamos reproduciendo. Y principalmente somos los adultos los que estamos reproduciendo la violencia. La violencia surge en el modelo patriarcal. Claudio Naranjo lo identifica con claridad. Ahora, pero volviendo un poco hacia los colegios, ¿qué hacemos con los niños que están en las salas de clases? Y yo no quiero decir que son delincuentes, pero hay un problema de no respetar al que está enfrente mío. Quizás es por su contexto y hay una razón, pero ¿cómo abordamos este problema? ¿Cómo abordamos a profesores que están ahí para enseñar y que finalmente viven situaciones bastante graves? Mira, la forma de abordar la violencia es hacerse consciente de la violencia. Hoy día no nos hacemos conscientes de esta violencia porque precisamente la vemos en grupos. Entonces decimos, tal persona es violenta y todos nosotros queremos ser y parecer buenas personas. Entonces ninguno de nosotros reconoce de qué manera está reproduciendo la violencia. Sin embargo, todos nosotros hemos sido criados bajo sistemas de crianza que son violentos y que son agresivos, que buscan la obediencia. Todos los padres quieren que sus hijos le obedezcan. Los modelos de crianza nos dicen, por ejemplo, que cuando una guagua llora hay que dejarla llorar para que no nos manipule. Como si la guagua pensara e hiciera un plan que dijera quiero manipular a mi mamá o quiero manipular a mi papá. ¿Te fijas? Entonces estamos con un temor también a dejar que los niños sean. ¿Qué va a pasar con este niñito que va a hacer lo que quiere? Entonces en los colegios esta violencia que es propia de la sociedad y que nos parece tan normal. Hoy día Claudio Naranjo dice que todos tenemos una locura tan parecida que nos parece que la locura es normal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la sala de clase? Yo también soy docente y también he trabajado en colegio. En algún colegio estuve a cargo de una coordinación socioafectiva porque nos pareció que desde la afectividad era la forma de abordar la convivencia escolar, de empezar a hablar de los problemas de los estudiantes y no de los estudiantes problemas. Hoy día estamos hablando de los estudiantes problemas, estamos queriendo sacarlos del sistema escolar. Hoy día estamos vulnerándolos gravemente al decir que solo quienes tienen mérito pueden ingresar a ciertos tipos de colegios. Y entonces estamos pensando, no sé, en hacer a lo mejor algún tipo de gueto o segregar a aquellos estudiantes que nos parece que no tienen mérito. A mí me parece peligroso pensar en que los niños deben demostrar méritos para acceder a la educación. Sí, marcaba un poquito este trabajo, la importancia del trabajo
colaborativo, emotivo con los estudiantes. Yo te quiero llevar, por ejemplo, a lo que ocurre, porque antes de la violencia contra la autoridad está la violencia entre pares, que es muy dura. Vimos videos durante los últimos días de una pelea en Coronel, con una violencia inusitada. ¿En qué pie estamos en nuestro país? ¿Cómo tenemos que abordar eso? Porque me parece que también, antes de la violencia también, como lo decíamos ustedes, contra la autoridad, ¿cómo estamos hoy día en la violencia entre pares? Porque al final, al padre también, la primera preocupación también es esa. O sea, ¿cómo se va mi hijo al colegio y cómo vuelve? ¿En qué pie estamos en esa área que me parece también que puede ser un origen de la violencia también? O el primer escenario. Claro, es que como te digo, la violencia es algo hoy día tan transversal. Cuando Claudio Naranjo analiza el patriarcado, él dice que se establecen principalmente relaciones que tienen que ver con el dominio y la sumisión y con el paternalismo y la dependencia. Entonces hay algo en nosotros, inconsciente casi, ¿cierto?, que nos lleva a querer dominar, que nos lleva a querer someter. Y por lo tanto, esta violencia que parte y que es aprendida en los hogares, desde la crianza, desde estos modelos, tiene que replicarse en las relaciones sociales que establecemos. Y cuando somos adultos se puede expresar también en la competencia, bueno, y cuando somos niños también en la competencia descarnada que existe. Hoy día nos enseña tanto la colaboración, el trabajo colaborativo, como la competencia en el trabajo. Y en realidad los resultados son mucho mejores cuando trabajamos colaborativamente. Entonces creo que ahí no es raro que entre pares las relaciones se establezcan desde la violencia, entre pares en los colegios, entre pares en la familia, entre pares en los ambientes laborales. Sinceramente, yo creo que aquí ya es necesario que nos hagamos conscientes de cómo yo estoy reproduciendo en mis actividades cotidianas la violencia, cómo es que yo genero incluso violencia hacia mí, porque pareciera ser que la relación más difícil es precisamente conmigo mismo, conmigo misma. Porque hoy día Paulo Freire dice, el que pretende educar debe hacer que el educando encuentre su propia voz. Pero tenemos tantas voces que nos están diciendo que tenemos que ser correctos, que tenemos que hacer las cosas bien, que tenemos que ser responsables. Entonces los niños hoy día yo creo que están en una especie de crisis porque este modelo económico que pone el acento en la producción y en el consumo y que va dejando de lado cada vez más el cuidado, hoy día nadie se cuida, hace que los niños no tengan espacio en el mundo de los adultos. Cristina, tenemos un modelo difícil, tenemos una sociedad exigente, es difícil la relación con nosotros mismos, también vemos a lo mejor agresiones en nuestras mismas casas y uno la replica en el colegio. Pero ¿cómo tocamos ese problema? ¿Cómo generamos, cómo lo cambiamos? Y me refiero a un nivel muy pequeño, más allá del contexto. O sea, por ejemplo, acá en el hashtag Semana 24 algunos dicen, ¿cómo enseñamos a los niños a que respeten a los profesores? Por ejemplo, mi abuelita o mis abuelos, que me contaban que antiguamente a ellos los profesores les podían pegar. O sea, los profesores tenían más derechos sobre los niños. No, ahora no es así, es incomprensible y yo estoy muy de acuerdo con eso, pero tampoco puede ser que por más contexto difícil que tengamos, los niños o se agredan entre ellos, porque también lo que es el ciberbullying, lo que es el bullying es muy terrible, o también pasen a llevar al adulto que está por encima de ellos. ¿Cómo lo atacamos en el nivel micro? ¿Cómo un colegio puede mejorar la convivencia entre los pares? ¿Cómo atacar ese problema? Mira, yo insisto en que el tema es hacerse consciente a través de ejercicios que me hagan generar una conexión conmigo primero. ¿Hay que intervenir al colegio con especialistas, con psicólogos, por ejemplo? Yo creo que hay que darle un espacio importante en la educación también, a la educación sanadora que habla Claudio Naranjo, a la educación emocional, a tomar conciencia de quién soy y qué me molesta, porque la verdad es que es muy fácil decir que el que está allá me está generando un problema y atacarlo, ¿cierto? Pero decir qué me pasa a mí con eso que está haciendo mi compañero, con eso que está haciendo el estudiante, qué me pasa a mí, en qué parte de mi historia de vida eso me está haciendo ruido y me está haciendo un clic. A lo mejor a mí me molesta que mi estudiante sea flojo. ¿Y dónde en mi historia de vida está ese mandato de que yo no debo ser flojo? ¿Te fijas? ¿Por qué yo voy inconscientemente y hago un ejercicio de poder sobre eso?
eso entre estudiantes, de profesores, entre estudiantes hacia los profesores. Yo creo que es importante en la sala de clases también incorporar eso. Yo veo profesores hoy día que están súper... Mira, yo no conozco a ningún profesor que no ame enseñar, a ninguno. Yo vengo de una familia de profesores y tengo harta experiencia en colegio. Y siempre he conocido profesores que tienen mucha vocación y muchas ganas de enseñar, pero están realmente muy tensionados por las condiciones del sistema, por la planificación excesiva, por sistemas administrativos que les quitan el tiempo para esto, profesores que están haciendo 40 horas de aula efectiva y que luego tienen que llegar a su casa a planificar y a revisar los trabajos. Entonces, ¿cuál es la forma? La forma es hacernos conscientes, es tomar conciencia de qué me está pasando, de buscar en mí lo que me pasa y desde mí conectarme con los demás de manera respetuosa, de manera colaborativa. ¿Te fijas? Porque hoy día es como que andamos con el piloto automático activado. ¿Cómo aprieto el on? Haciéndome consciente, dándome cuenta. ¿Sabes qué? A mí me molesta que mi compañera haga tal cosa. ¿Por qué me molesta? Eso a los niños hoy día no se lo enseñamos, porque hoy día no nos escuchamos. Entonces, el niño que va con su papá o con su mamá de la mano en la calle y quiere mirar la mariposa que está por ahí, es arrastrado porque vamos con un pensamiento de que tengo que llegar a la casa, tengo que cocinar, no sé. ¿Te fijas? Entonces, hay que detenerse. Tenemos que parar, mirarnos, escucharnos, hacernos conscientes de lo que sentimos, no solo de lo que pensamos. Pero en ese detenerse, mirar, te llevo inmediatamente al proyecto Aula Segura. Llego a entender, bajo tu planteamiento, que esto incitaría aún más la violencia que solucionarla. ¿Estoy entendiendo mal o es más o menos eso lo que estás planteando? ¿Tú dices que hacernos conscientes aumentaría la violencia? No. Te digo que aplicar Aula Segura, presentarlo de esta manera, ¿no sería el camino entonces? Lo que pasa es que Aula Segura, yo no conozco en profundidad la ley de Aula Segura, pero lo que yo entiendo es que también tiene un tema punitivo. ¿Te fijas? Volvemos a esta visión de la autoridad, de castigar al que no hace lo que debe hacer, sí, ¿cierto? Donde hay un ejercicio de poder brutal, porque yo tengo el poder de sacarte a ti del sistema escolar, aun cuando entendemos que la persona que sale del sistema escolar ha cometido graves hechos, ¿cierto? De acuerdo a lo que plantea el proyecto, o la ley, en realidad ahora es ley. Yo creo que la violencia nunca es la forma. La violencia es propia del patriarcado. La violencia nos destroza. Sí. La violencia no ayuda a construir personas. La violencia no libera. Mi profesión, el trabajo social, busca la liberación de las personas. ¿Y qué hacemos con estos chicos entonces que tienen problemas, que arrastran problemas familiares, que se expresan con violencia, ya sea contra los pares o contra la autoridad? ¿Qué hacemos con ellos? Porque no los podemos sacar, pero no los podemos sacar del sistema, obviamente. Pero en la práctica, ¿qué hacer con estos chicos? ¿Cómo se debería, desde tu experiencia, trabajar con ellos? Porque, está bien, no los podemos sacar del sistema, no podemos crear guetos, pero ¿qué hacemos con ellos? Porque también están afectando a los padres, están afectando a la autoridad, están poniendo en riesgo a personas que trabajan igual que ellos. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Te llevo a ese punto, sí, a ese problema. Yo creo que básicamente la respuesta no es qué hacer con ellos, porque es ver el problema como que el problema lo tuvieran ellos. El problema es social. Sí. Por lo tanto, la intervención que tendría que realizarse, el trabajo que tendría que realizarse es a nivel social, ¿ya? Sin embargo, si tú me dices qué hacemos con estudiantes que presentan este tipo de problemas, yo te digo inmediato que escucharlos, detenernos, quererlos, ver qué me pasa a mí, ¿te fijas o no? Porque si yo como adulto, este niño es malo, este niño hay que sacarlo, este niño está haciendo problemas y la solución es sacarlo del lugar, no logro yo tampoco hacerme consciente de mi vivencia. Yo no logro hacerme consciente de lo que estoy experimentando en ese momento. ¿Qué me pasa? Yo no sano con eso. Nadie sana con esa actitud. Entonces, ahora, ¿existen los recursos profesionales en los colegios para esto? Porque no todos tienen los recursos profesionales para a lo mejor lograr que un estudiante llegue a esta sanación, digamos, o sanación como de salud mental, ¿no? Tienen que existir, me imagino, psicólogos u orientadores. ¿Existen los recursos de los colegios para lograr eso? Porque muchas veces al profesor también se le exige mucho. No solo pasar su materia, hacerse cargo de 45, sino que ya llegar al 1 a 1 es muy complicado. Para eso se necesitan más profesionales.
Mira, yo creo que recursos, siempre el problema económico nos enseña que los recursos son escasos, ¿cierto? Pero recursos yo creo que en educación existen. Ahora, ¿dónde colocamos esos recursos? Porque hoy día la educación está poniendo el foco en las pruebas estandarizadas, en la PSU, en el CIMSE. Los niños hoy día están siendo entrenados en los colegios para que aprendan a rellenar las pelotitas de las respuestas, ¿cierto? ¿Dónde ponemos eso? Yo creo que la capacidad profesional en Chile existe. Yo creo que hay muchos profesionales que hoy día están haciendo esto. Te podría pedir, tienes harto recorrido en educación, más de 15 años de experiencia, pero hoy día se están aplicando modelos. ¿Me podrías decir alguna comuna que esté trabajando, alguna entidad, alguna corporación educacional que tú me digas, mira, ¿sabes qué? Acá se están haciendo las cosas como corresponden? Tenemos hoy día ese ejemplo, nos podemos dar a esta altura un lujo, pero no sé si me podrías orientar un poquito y mostrar algún caso efectivo donde se solucionan estos problemas. Mira, yo conozco la experiencia de la comunidad educativa de la Fundación Claudio Naranjo, que hace un encuentro de educadores anualmente, donde vienen muchos educadores de todo Chile, que están en esta sintonía. Yo no sé si habrá un colegio que aplique esto. Yo estudié particularmente en Parral, yo soy del sur, y recuerdo con mucho cariño haber estudiado en el Colegio Novel School, que es un colegio muy integral, que fue fundado por una persona que tiene mucha visión de la educación, don Eustaquio Zúñiga, y era una formación integral realmente. Yo venía ya expulsada cuando llegué ahí de un colegio, entonces, en primero básico. Entonces, yo creo que hay mucha gente hoy día en educación que está haciendo las cosas bien. Yo te puedo nombrar a mi hermana que está en Punta Arenas hoy día haciendo educación ambiental, enseñándole a los niños a cultivar las hierbas medicinales, algunas frutas, que están haciendo voluntariado. Te puedo nombrar al profe Renato Sandoval, que es un adelantado a su época, que cuando yo era chica, él ya nos enseñaba que la tierra estaba en crisis, que había que tratarnos bien, nos enseñaba elementos del buen vivir, que es un paradigma hermoso que Pero hoy se día está trabajando esto a nivel. nivel de programas, ellos han podido, tú me dices, los profesores se juntan acá con Claudio Naranjo, pero hay un seguimiento, se plantea un proyecto. Yo me imagino que deben haber por ahí algunos proyectos educativos, pero hoy día te puedo decir que a nivel de la política pública lo que estamos poniendo el foco es en el mérito de los estudiantes. Entonces, desde ahí es un poco difícil llegar a esto del conectarme, de hacer la conexión tanto los profesores como los estudiantes. Como te digo, yo creo que los profesores son personas maravillosas que quieren cambiar el mundo a partir de la educación. Yo no conozco a ningún profesor que diga estos cabros no los quiero. Todo lo contrario, están siempre preocupados de lo que les pasa. Los estudiantes a los profesores les comentan que en la casa son a veces agredidos, los problemas que tienen. Y los profesores con mucha vocación se hacen cargo también de eso además. Entonces, efectivamente, creo que hoy día como sociedad estamos llegando a un punto en que tenemos que darnos cuenta que la violencia está exacerbada y que nos está haciendo mucho daño y tenemos que tomar conciencia precisamente para cambiar. Bien, Cristina Moraga, trabajadora social, académica del UTEM, gracias por ayudarnos también a mirar de otra manera lo que pasa en los colegios, lo que estamos viendo también en las noticias. Hay mucho trabajo por hacer, yo creo que también recursos en mi punto de vista que se tienen que dar y herramientas también en la formación docente. Muchas gracias por venir acá a Semana 24.